Entonces, vamos a continuar con nuestros temas y algo que quería comentarles que es de importancia, pues es que hay veces que nosotros consumimos algunos productos herbolarios directamente en una tienda, ¿no? O de internet, donde pues a lo mejor no sabemos muy bien del origen, ¿no? De este producto. Entonces, creo que no hablamos de esto, pero los productos herbolarios entran, o la medicina herbolaria, entra de una categoría que se llaman suplementos alimenticios, ¿no? Esto viene y es heredado pues de Estados Unidos, ¿no? Así es como lo regula la FDA, que es la agencia, ¿no? Que es Food and Drug Administration, que es la agencia que se dedica a vigilar, ¿no? Y establecer ciertas normas, parámetros de calidad en cuanto a los alimentos y a los medicamentos. Entonces, en México, digamos que su símil sería Cofepris, ¿no? Sin embargo, pues también sabemos que muchos de estos medicamentos, medicina herbolaria, pues no está regulada, ¿no? Hay algunos que sí están avalados por Cofepris y hay que ver, porque tampoco hay que dejarnos engañar, porque hay productos que se publicitan como este producto está avalado por Cofepris, ¿no? Y entonces uno como que de alguna manera le da cierta seguridad, pero pues en realidad es que se establecen muchas regulaciones. Entonces, no tiene necesariamente que ver con, por ejemplo, qué tan efectivo o qué tan puro es ese producto, sino que a lo mejor se fabrica con buenas prácticas de manufactura, de higiene, por ejemplo, ¿no? Entonces se certifican ante Cofepris al respecto, es decir, si utilizo guantes, utilizo cubrebocas o cofia, mis instalaciones están limpias, pero eso no significa que, pues que a lo mejor si dice nuestro producto que, como el ejemplo que veíamos la semana pasada, ¿no? ¿Cuál veíamos la semana pasada? El de equinacia, ¿no? Este es equinacia y pues a lo mejor no es 100% equinacia gustifolia o no se especifica qué tipo de equinacia, si a lo mejor viene mezclado. Entonces de ahí es que viene esta parte de los contaminantes y de los adulterantes. Los contaminantes son sustancias que están presentes, pero que no es como intencional el que estén ahí. Por ejemplo, qué tipo de contaminantes existen en estos productos, por ejemplo, los metales pesados, ¿no? Los metales pesados, como sabemos, pues están en la naturaleza. El suelo tiene una gran capacidad de amortiguar este tipo de metales, es decir, como que medio los encapsula, los pone en diferentes formas, ¿no? Sin embargo, muchos metales, dependiendo del pH, por ejemplo, cuando se agregan fertilizantes, ¿no? Se acidifica el suelo y a pHs ácidos los metales se solubilizan, ¿no? Al estar solubles, pues es más fácil que puedan ser transportados al interior de las plantas. Y esto no necesariamente pues está relacionado con el uso de fertilizantes, depende del suelo en el que se cultiven ciertas plantas. O sea, si ya el suelo de por sí tiene pHs ácidos, pues entonces habrá que tener mucho cuidado justo con la contaminación por metales pesados. Los metales que más se encuentran en los botánicos, pues son plomo, mercurio, cadmio, arsénico. Estos, les digo, no es que los incorporen intencionalmente, ¿no? El fabricante no está agregando plomo o mercurio en su producto, sino que pues la planta ya lo trae. Entonces, hay que tener un poco cuidado con eso. Incluso, por ejemplo, hay plantas, ¿no? Que se cultivan en lugares donde no es monocultivo, por ejemplo, de lavanda, y también crecen otras plantas arbences
otras plantas o que son consideradas malas hierbas, ¿no? Sin embargo, pues nosotros sabemos que toda planta pues tiene ciertas propiedades, ¿no? Toda, si ustedes investigan, la que sea que se imaginen, toda tiene pues ciertos componentes, ¿no? Que pueden resultar en alguna actividad que nosotros estemos buscando. Entonces, si no tienen una buena forma de cosechar estas plantas, pues también se pueden llevar otras plantas que ni siquiera se sabe cuáles son. Incluso, veíamos que de pronto hay productos de los cuales se consume su raíz, ¿no? Y que quizá pues en el momento del corte se llevan parte del tallo y veíamos ¿se acuerdan? En esta enciclopedia etnobotánica, el del Duke, esta base de datos, que también algunos compuestos pues están principalmente localizados en hoja, o en tallo, o en raíz. Hay algunos que están en todas partes, ¿no? En todas partes de la planta. Sin embargo, sabemos que hay compuestos activos que están muy localizados en ciertos órganos de la planta. Entonces, si se están llevando también por ahí tallo, hoja, pues entonces están agregando otro tipo de compuestos, ¿no? Fitoquímicos. Entonces, y eso no se está declarando, ¿no? A lo mejor solo dice, raíz, ¿no? Ginseng, raíz de ginseng. En realidad, pues vienen con otras cosas. Hay veces que sí es intencional, ¿no? En ese caso, la incorporación de partes de la planta, de otras partes de la planta, pues se hace porque quizá no se extrae mucha raíz y entonces se dice, ah, bueno, pero a lo mejor también hay un poquito de este compuesto que, que es de interés en el tallo, ¿no? Y entonces como no coseché tanta raíz, pues le pongo un poquito de tallo, ¿no? En ese caso, pues ya actuaría como un adulterante, porque el adulterante, si ven en su definición, es una sustancia que está presente, pero intencionalmente, ¿no? No siempre para mejorar su efectividad, ¿no? En ese caso se estaría adulterando como para tener un mayor volumen y cumplir con el peso neto, por ejemplo, ¿no? Que especifica nuestro frasco recipiente. Algunos otros contaminantes muy importantes, pues, son los microorganismos. Nosotros sabemos que las plantas están en contacto directo con el suelo. A veces no sabemos con qué tipo de agua se riega, ¿no? Si son plantas silvestres, por ejemplo, pues por ahí a lo mejor pasó algún perrito, le hizo pipí, ¿no? Y hay algunas bacterias que se quedan ahí. Es importante que en lo posible nosotros, las plantas silvestres, y es lo que comentaban también la sesión pasada, tienen muchísimo, o sea, tienen un alto contenido de estos compuestos fitoquímicos que ya vamos a ver más adelante, ¿no? Cómo se les llaman a cada uno de estos, que son compuestos del metabolismo secundario de las plantas y que se ven estimuladas, su producción se ve estimulada cuando están en condiciones adversas, porque las plantas lo ocupan, por ejemplo, para resistir a la sequía, para resistir a ciertas plagas, ¿no? de insectos que las ataquen, etcétera. Entonces, una planta que vive en un ambiente silvestre, pues está mucho más expuesta a estas adversidades que una planta que se cultiva en un invernadero, ¿no? Donde pues a lo mejor está muy consentida y no genera, o, sí va a generar estos compuestos, pero quizá no en la concentración que uno quisiera. Entonces, eh, tiene sus beneficios y sus desventajas, ¿no? El utilizar plantas silvestres, pero si nosotros las cultivamos y no precisamente en condiciones así súper cuidadas, sino que las dejemos al aire libre, que se expongan a los agentes, a las condiciones físico-químicas del lugar, que ellas resuelvan ese tipo de situaciones, pues entonces vamos a ayudar, de alguna manera vamos a tener certeza del origen de la planta y vamos pues, a contribuir a que no, por ejemplo, no tengamos esta presencia de microorganismos. Y es que hay algunos que son vectores, ¿no? De enfermedades zoonóticas. Bueno, ahora ya hemos visto cómo las enfermedades zoonóticas nos tienen ahorita, ¿no? Con esta pandemia.
virus que estaban almacenados, alojados en murciélagos, de pronto se escapan y pues van e infectan a otros bichos como los humanos, que no estamos acostumbrados a lidiar con ellos, ¿no? Entonces, enfermedades zoonóticas, por ejemplo, como la leptospirosis, ¿no? Que se transmite, es una bacteria que se transmite, por ejemplo, en el orín de las ratas, y luego si ese perro toma agua del charco que arrastró ese orín, pues también el perro, y luego del perro al humano. Entonces, es una cadena de infección tremenda, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado, por ejemplo, con recoger plantas en la calle. Y a veces uno se las encuentra y dice, ay, esto es una Santa María, ¿no? Me la voy a llevar para hacerme un tecito. Pues bueno, hay que tener cuidado con eso. Y si la vamos a colectar, pues hay que desinfectarla bien, ¿no? Así como ustedes desinfectan sus alimentos, de la misma manera, ¿no? Hay algunos otros también contaminantes que son los pesticidas. Entonces, la FDA, ¿no? Tiene una regulación en la farmacopea. La farmacopea es esta instancia de regulación. Está la farmacopea, pues obviamente la estadounidense, está la farmacopea europea, que ya tienen bastantes años y que tienen bastante información de regulación al respecto. Ahora ya hay una farmacopea mexicana, y hay una farmacopea mexicana herbolaria, ¿no? Entonces está interesante que ustedes, si están interesadas, se fijen en estas páginas, ¿no? Y qué información tienen. Leslie tiene una pregunta. Adelante, Leslie. Hola, muchas gracias, Karen. Discúlpame, eh, dices que hay que desinfectar, así como desinfectamos. Quería preguntarte si, por ejemplo, el yodo no afecta como ese ingrediente activo de la planta o la medicina que trae la planta. Gracias. Sí, hay algunos que son justamente como más agresivos, ¿no? O que se llevan algunos componentes. Sin embargo, por ejemplo, algo que es como, si tú cultivas tu planta, ¿no? O sea, como que es muy fácil y dices, bueno, ya sé que no le agregué pesticidas, ¿no? Que a lo mejor reviso el pH en mi suelo y veo que está cercano al neutro, entonces no corro riesgo de contaminación con plomo, mercurio, ¿no? Entonces puedo desinfectar, quizá, quizá nada más, yo la verdad personalmente de las plantas de mi huerto, pues nada más las paso por agua, ¿no? Y ya. Pero una técnica importante para hacer esto es el tratamiento ácido básico. No sé si ustedes lo conocen, seguramente sí. Han escuchado que cuando uno compra verduras en el mercado, es bueno sumergirlos en una solución de bicarbonato al 3%. Entonces, bicarbonato al 3% es 3 gramos por cada 100 mililitros de agua, ¿no? Eso quiere decir porcentaje, tanto por 100, ¿no? Entonces, 3 gramos de bicarbonato en 100 mililitros de agua, eso te permite tener una solución de bicarbonato al 3%. Se ha visto que el bicarbonato precipita muchos de estos contaminantes, por ejemplo, pesticidas, ¿no? Incluso algunos metales. Entonces, a lo mejor eso ya lo habían escuchado. Entonces, ese es como el tratamiento básico. Y el tratamiento ácido es para eliminar la mayoría de los microorganismos. Muchos de los microorganismos patógenos, como Escherichia coli, Salmonella, Shigella, ¿no? Principalmente estos que nos hacen daño, nos causan diarrea, pues les gusta vivir a pH 7. Entonces, si nosotros los sumergimos en una solución ahora de vinagre que tiene pH 2, pH 3, a ellos no les va a gustar y se van a morir, ¿no? Entonces, este tipo de desinfección ácido base
se ve que no tiene tanta interacción con los compuestos fitoquímicos que nos interesan. El yodo sí, la plata coloidal también, ¿no? Entonces, bueno, ahí dependiendo, hay algunas ahora, otras gotitas que me parece que también son justamente de ácido cítrico, extractos de toronja, extractos de limón, ¿no? Que también ya vienen en gotitas para desinfectar verduras, seguramente los han visto, pero pues ese es básicamente el principio, ¿no? El tratamiento ácido en ese caso. Entonces, yo le recomendaría más bien ese tipo de mecanismos. Sin embargo, también es cierto que depende de la preparación, ¿no? Es decir, eh, si nosotros lo vamos a hacer en un té, donde requeramos hervir el agua, pues entonces ahí ya nos estaríamos, digamos, previniendo de la contaminación por microorganismos, ¿no? También, por ejemplo, el hecho de las preparaciones como las tinturas, ¿no? Que son en base alcohólica, pues también eso elimina este tipo de contaminantes. Sin embargo, por ejemplo, los pesticidas, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un tratamiento que yo les puedo recomendar, ¿no? Ahora, si nosotros la compramos pues ya seca, porque hay plantas que pues son de nuestro interés y no, pues no tenemos la opción de, a veces ni siquiera es que se produzcan en México, ¿no? Entonces ya vienen del extranjero, ya vienen secas, pues entonces ahí desafortunadamente pues ya no podemos hacer nada en realidad, ¿no? O sea, no podemos mojarlas porque entonces corremos el riesgo de echar a perder nuestra planta. Entonces, bueno, ahí no queda más que confiar, ¿no? Entonces, bueno, hay algo muy importante con los pesticidas, en particular, por ejemplo, ahora con esta situación de los transgénicos, ¿no? Los transgénicos están acoplados un proyecto, ¿no? Un paquete tecnológico que incluye el uso de un pesticida en particular que se llama glifosato o Roundup. Entonces, a lo mejor también lo han escuchado. Este, este producto, pues, lleva utilizándose muchísimo tiempo y en lugares, por ejemplo, como Argentina, donde la soya transgénica ha invadido grandes terrenos de este país, pues se ha visto que ya después de más de 15 años de su uso, se empiezan a ver los efectos, ¿no? Asociados a problemas en el desarrollo de los niños, a cáncer, ¿no? Y esto pues está perfectamente documentado. Hay un sitio en particular en CONACYT que tiene más de 1000 investigaciones respecto a cómo el glifosato desarrolla este tipo de consecuencias, ¿no? Que son los pesticidas. Entonces, bueno, las diferentes farmacopeas han tratado de regular justamente la cantidad de pesticidas que hay en los diferentes productos que se venden. Sin embargo, pues sabemos que también hay otros que ni siquiera pasan por esta regulación, ¿no? Y que nosotras hemos comprado, la verdad, ¿no? Entonces, eso por parte de los contaminantes. Ahora, perdón, tienen que estar por no más de 5 minutos en el bicarbonato y en el vinagre. Unos 3 minutos está bien. Ahora, eso por parte de los contaminantes. Los adulterantes, como decíamos, son sustancias que están presentes intencionalmente para mejorar su efectividad. Por ejemplo, no sé, algún producto que se utilice para disminuir la presión arterial y entonces se ha visto que a veces agregan fármacos que tienen la misma acción, ¿no? Justo según para elevar su efectividad. Y muchos de estos adulterantes pues los encontraron en un artículo en particular, en un estudio en el 2008, me parece, les voy a enseñar. Es este artículo de Sapper, donde ve contaminantes y adulterantes en algunos productos
que se promocionan como medicina ayurvédica. Entonces, aquí lo que encontraron era, pues, solo tenían como 1000 productos, de estos se analizaron como de manera aleatoria, 230, los analizaron por espectroscopía y vieron que el 20% pues tenía contaminación por mercurio, por arsénico, incluso por encima de las dosis, digamos, de estos límites que establece pues tanto la Organización Mundial de la Salud, la FAO, las farmacopeas, ¿no? Entonces veían contaminación no solo de metales, sino también de diferentes productos farmacéuticos. Entonces, bueno, la verdad, y un poco también está como encaminado hacia este laboratorio, es que nosotros podamos hacer nuestra propia medicina, ¿no? Ya vamos a avanzar en eso. Okay. Okay. Pero, pues bueno, sí es cierto, y bueno, ahí también tenía como una medio intención rara, ¿no? Porque pues son investigadores gringos, pero sí decían que la medicina india, la medicina china, que bueno, pues son quienes tienen tienen bastante conocimiento de la medicina, ¿no? O sea, de la medicina tradicional es algo que sí lo tienen como muy, muy desarrollado. Entonces, pues obviamente son quienes más productos generan y entre más productos generan, pues a lo mejor existe la posibilidad ahí simplemente por probabilidad de que haya un mayor número de compuestos, de productos que estén contaminados y adulterados, ¿no? Entonces, bueno, eso simplemente por una mera relación. Pero, pues ellos mencionan esto en este artículo, ¿no? Entonces, bueno, solo tener cuidado justamente con esta situación, pero sí, como dice Ruth, es un tema pues complejo, ¿no? Y que pues no sé si afortunada o desafortunadamente, pues esta medicina no está regulada. O sea, eso sí quiero que lo sepan, ¿no? O sea, no hay regulaciones ahorita para decir, ah, bueno, un extracto de ginkgo biloba tiene que tener tantos miligramos y tiene que ser esta variedad en particular de ginkgo biloba y tal, o sea, y que haya empresas que se dediquen, en realidad quienes hacen estas pruebas de efectividad se les llaman terceros, ¿no? O sea, no puede ser ni siquiera, ni siquiera el mismo gobierno, ¿no? Tienen que ser como empresas externas que evalúen la efectividad y pueden evaluar, por ejemplo, la pureza, ¿no? Es decir, que digan, ah, sí, pues efectivamente esto sí es Echinacea angustifolia, ¿no? Y de los 100 gramos que probé, los 100 gramos son, ¿no? Entonces, bueno, de esa forma, pues demuestran la pureza. Sin embargo, la efectividad, pues es algo complicado, ¿no? Porque igual ahora seguramente han estado escuchando muchísimo con esta cuestión de las vacunas, ¿no? Qué tan efectivo resulta y las pruebas que se tienen que hacer. Hay diferentes fases clínicas por las que tiene que pasar pues en este caso, pues las vacunas son un farmacéutico, ¿no? Tienen que pasar los farmacéuticos para ser avalados. Entonces hay fase 1, fase 2, fase 3, hasta que llegan, y algunas de esas, pues obviamente todavía están pasando por fases en experimentación animal y después fases en humanos, ¿no? En un grupo controlado y después en un grupo más grande, etcétera. En realidad, esta investigación, como ustedes saben, pues lleva años y pues la gente no está muy interesada en hacer este tipo de investigación todavía en los productos botánicos, ¿no? Hay algunas que sí, pero pues al final nosotros sabemos la variabilidad que hay de las plantas, ¿no? Entonces, si una empresa se dedica a evaluar un producto, un lote en particular, ¿no? Además ahí tiene que ver como toda una cuestión de las técnicas de muestreo que ocupan, los métodos de análisis, ¿no? Generalmente pues son empresas que se dedican a análisis clínicos o análisis
químicos, ¿no? Farmacéuticas, exacto, como ingenieros en alimentos, químicos farmacéuticos, ¿no? Pero que tengan, hay diferentes herramientas, ¿no? La espectroscopía, como era lo que se veía aquí en la diapositiva previa, o las cromatografías, ¿no? Ya sea de gases, de líquidos, requieren aparatos especiales. Nosotros como que no lo podríamos hacer, ¿no? De manera casera, eso sí. Entonces, cada vez hay más personas que se dedican a eso, pero como les digo, las empresas, o sea, por ejemplo, dicen, yo hago mi lote 1, ¿no? De manzanilla, extracto de manzanilla. Pero, pues, el lote 2 va a cambiar, porque, pues, al final, de donde obtenga toda esa manzanilla, pues, quizá no es el mismo campo, no fueron las mismas condiciones. Decíamos la alta variabilidad que existe en los compuestos, ¿no? De origen natural, ¿no? Depende de cuándo lo cosecharon, depende del suelo, depende de la región, etcétera. Sabemos que depende de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues, permítanme. Okay. Le dije, ay, Perdón, es que Yatsiri, perdón, se te está abriendo el micro. No sé si a lo mejor andas en camino, pero bueno. Ok, entonces sí, es un tema, ¿no? Pero bueno, hay que tener un poco en cuenta eso, y de pronto si ustedes llegan a comprar algún producto, pues en una tienda naturista, pues vean de pronto qué certificaciones tienen, ¿no? Pueden tener certificaciones, por ejemplo, de orgánico, ¿no? Que son muy caras de obtener, como la certificación kosher, por ejemplo, ¿no? Pueden tener ahí certificaciones por COFEPRIS, pero hay que ver qué tipo de certificaciones, seguramente es como de buenas prácticas, como les digo, o no sé, pues de pronto ver qué más nos dicen en sus leyendas, ¿no? Generalmente no dicen mucho, ¿no? Entonces, es ahí una situación. Ok. Entonces, bueno, ahora sí vamos a empezar y hablar de las interacciones entre los botánicos y los farmacéuticos, ¿no? Que es uno de nuestros temas. Y bueno, ay, no sé por qué no quiero avanzar. Ahí está. Decíamos que el hecho de que sea un producto natural, una planta, no significaba que fuera seguro, ¿no? Sabemos que las plantas pues tienen una cantidad de compuestos que de hecho es de donde se parten, ¿no? O muchos la inspiración de la farmacia alópata, que decide cómo identificar un compuesto, aislarlo, estudiarlo, etcétera, lo que ya hemos mencionado, ¿no? Pero que en estas plantas pues hay muchísimos, entonces, y que muchos de esos pues no están caracterizados, ¿no? Estas interacciones entre plantas y las drogas o los farmacéuticos pueden ser muy serias, ¿no? Incluso fatales. Eh, ¿Por qué interactúan las plantas y los farmacéuticos? Pues porque simplemente entran en nuestro metabolismo, ¿no? El metabolismo de xenobióticos, eso quiere decir cualquier cosa que sea externa a nuestro cuerpo, pasa por este órgano, que es el que tiene la mayor capacidad metabolizadora, que es el hígado. Entonces, ahí hay muchísimas enzimas, y bueno, son las mismas enzimas quienes degradan los fármacos que quienes degradan las plantas, ¿no? Estos botánicos. Entonces, si están utilizando las mismas enzimas, pues tienen el potencial de cambiar los efectos que tienen uno en el del otro. Entonces, algunos, por ejemplo, pueden aumentar el metabolismo de la droga, haciéndola menos terapéutica o incluso ineficaz, ¿no? Ahorita vamos a ver ejemplos muy claros. Hay algunos que actúan de manera sinérgica, es decir, nosotros estamos utilizando un
un fármaco para reducir los niveles de azúcar, pero a la vez estoy tomando cola de caballo que tiene pues la misma acción. Entonces lo que puedes hacer es generar sinergia, ¿no? Eso quiere decir que van en el mismo sentido de pronto y eso puede llevar a dosis, ¿no? Hay algo que se llama LD50, la dosis letal, ¿no? Que son estas cosas que hacen de las pruebas de los farmacéuticos, cuando empieza a ser tóxico, ¿no? O letal un farmacéutico, ¿no? Y entonces hay una dosis, y entonces a ti te dicen, tómate, pues no sé, la metformina de 500 gramos cada 12 horas, ¿no? Pero si tú además estás agregando la cola de caballo, pues entonces estás agregando pues otros compuestos que van en el mismo sentido, ¿no? E incluso puedes tener ahí una descompensación, ¿no? Que de verdad se te bajen muchísimo tus niveles de azúcar. A mi mamá le pasó algo similar. Eh, ella es hipertensa, entonces, ay, esperen un segundo porque se me va a apagar la compu. Déjenme ir corriendo por el cargador. Les decía, mi mamá es hipertensa, entonces ella toma medicamento para regular su presión, pero pues además siempre ha confiado muchísimo pues en el poder de las plantas, ¿no? Entonces se fue con una persona que estaba haciendo una investigación en el poli con ajo, extracto de ajo, ¿no? Que sabemos que tiene pues justamente esta capacidad de también reducir la presión. Sin embargo, pues justo esas fases clínicas de las que hablábamos, pues se las llevó mi mamá, ¿no? Mi mamá estaba haciendo pues conejillo de indias en ese sentido, ¿no? Estaban probando diferentes dosis y en algún momento de verdad se le bajó muchísimo, muchísimo la presión y si mi papá pues no actúa rápido con una Coca-Cola, o sea, mi mamá se nos desmaya, ¿no? Entonces, eso es cuando actúan como en el mismo sentido, tienen un efecto sinérgico, pero eso nos puede llevar a mayor efectos secundarios y toxicidad. La otra es el antagonismo, y que uno pensaría que quizá no es tan mala, ¿no? Es decir, van en sentidos opuestos, ¿no? Tú tomas un tratamiento para, por ejemplo, para la ansiedad, ¿no? Y por otro lado, tú tomas algún otro botánico que va en el sentido contrario, como de darte energía, ¿no? Por ejemplo, no es botánico, pero la espirulina, ¿no? Entonces van como en sentidos opuestos y puede ser que uno elimine el efecto del otro y digas, ah, bueno, no pasa nada, ¿no? Sin embargo, pues hay casos muy graves, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, supe de una historia de una mujer que estaba llevando una terapia, una quimioterapia, y, y después de varias sesiones de quimio, pues no tenía los efectos que ella quería, ¿no? No estaba avanzando en realidad en su tratamiento. Y pues ya preguntándole más a fondo, le dijeron, pero pues, ¿qué más toma, no? Para ver si hay aquí alguna interacción medicamentosa. Y pues ella dijo, pues yo lo único que hago desde hace mucho tiempo, todos los días, es que tomo la hierba de San Juan, ¿no? La utilizo pues justamente para la depresión porque pues esta enfermedad me tiene mal, tal. Ah, pues, y entonces se descubre que esta hierba de San Juan tiene una interacción con su quimioterapia, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que a lo mejor uno piensa que son como medio inofensivas, ¿no? Un caso quizá menos grave, ¿no? De una persona que tiene la presión arterial alta persistentemente, pues no veía que, o sea, ¿por qué no le funcionaban todos los diferentes fármacos que le recetaban, ¿no? Tenía niveles de potasio muy bajos y pues igualmente, ¿no? Como en la entrevista, se, se revela que ella
come regaliz. A lo mejor ustedes lo han visto, generalmente luego los venden en caramelos, ¿no? Que es Liricia glabra, regaliz, que se utiliza, por ejemplo, como expectorante, como antiviral, aumenta pues los niveles de interferón, ¿no? Esto como pues también ayudando pues justamente al sistema inmune, etcétera. Sin embargo, pues este regaliz le estaba causando ahí un conflicto justamente con estos medicamentos que para reducir la presión, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que hacemos cosas, pero no es de una sola vez, ¿no? Son cosas que uno hace sistemáticamente, ¿no? Y que ya lo toma como su rutina y no piensa que puedan tener estos efectos, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, pero lo que sí hay que tener como especial cuidado, les decía la sesión pasada, con medicamentos que se les llama que tienen una ventana terapéutica estrecha o crítico para la vida. Si es un medicamento, sobre todo, por ejemplo, en enfermedades crónico-degenerativas, donde pues uno ya sabe que tiene que tomar ese medicamento por el resto de su vida, pues entonces hay que pensar muy bien al momento de incorporar pues una fitoterapia que, que ayude o no en este tratamiento. Por ejemplo, algunos medicamentos que tienen esta ventana terapéutica estrecha son los anticoagulantes, ¿no? Los agentes de quimioterapia, por ejemplo, la gente que utiliza medicamentos para, este, para controlar los niveles de colesterol también es importante. Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos de estas interacciones, ¿no? Entonces, aquí les puse 4 ejemplos. El primero es el Eucalyptus globulus, ¿no? Todos lo conocemos, es esta planta de eucalipto. Se utiliza pues principalmente como para resfriados, problemas respiratorios. Sabemos que también es un muy buen antiséptico, ¿no? Entonces hay veces que se incorpora, por ejemplo, en geles para limpieza. ¿Para qué más se ocupa? Se utiliza para muchas cosas, ¿no? Como dolor de estómago, mareo, incluso convulsiones, ¿no? En dosis altas también se utiliza y se llega a utilizar en tratamientos de gente que convulsiona. Sin embargo, algunas de las interacciones que tiene esta planta es con las anfetaminas. Las anfetaminas son estimulantes del sistema nervioso central y en general, pues a lo mejor nosotros los conocemos como drogas ilícitas, deberían estar prescritas, pero se ocupan en el tratamiento de personas que quieren bajar de peso, en personas que también padecen de trastorno de déficit de atención, en su modo de hiperactividad y narcolepsia, ¿no? Entonces, vemos que están justamente interactúan con este tipo de medicamentos. Hay algunas interacciones que resultan muy obvias y otras que no tanto, ¿no? Ahorita vamos a ver algunas que podrían resultar obvias. Por ejemplo, también interactúa con la aminopirina, que se utiliza para aliviar el dolor de músculo liso. A lo mejor ustedes lo han visto, es un medicamento que se receta cuando uno tiene dolores muy fuertes de cólico, posoperatorios. Este inhibe la síntesis de prostaglandinas que causan inflamación y que después causan dolor, como el metamizol o la dipirona, son parte de estos medicamentos. También interactúa con los antidiabéticos y con el pentobarbital. El pentobarbital es de la familia de los barbitúricos, que tiene propiedades sedantes, ¿no? Y también, o sea, si uno revisa más profundamente, pues también se utilizan para las convulsiones, ¿no? Entonces ya decíamos que el eucalipto
quizá no es de los usos más, más ampliamente conocidos, pues si revisa uno con cuidado, verá que se utiliza también para las convulsiones, ¿no? Entonces, en ese caso, pues están actuando, interfiriendo uno con el otro, porque van en el mismo sentido. Incluso pueden tener ahí, no es que el eucalipto, en este caso, sea antagónico al pentobarbital, sino que, es decir, que elimine su acción, sino que actúan juntos, ¿no? Y entonces pueden tener un efecto tóxico, ¿no? Ahí causando problemas en este sentido la persona que, por ejemplo, sufre convulsiones. Entonces, es un error quizá muy común y que todos hemos cometido o cometemos en nuestro camino por el tratamiento de las plantas, de que si yo tengo problemas de colesterol, pues sí estoy tomando mi medicamento, pero además alternativamente busco alguna planta que también me ayude a bajar el colesterol, ¿no? Entonces, de pronto ahí estamos justamente yéndonos a una interacción seguramente, ¿no? Bueno, quiere decir que no están texteados con animales. El látex como tal, pues no es el látex común, es libre de... Creo que Carla está en otra sesión, no entendí lo del látex. Pero Irene, yo quería, bueno, buenos días o tardes ya. Yo sí quería preguntarte porque con el eucalipto en la medicina tradicional mexicana, que es la que yo ejerzo, no lo damos ingerido porque o sea, es una de las contraindicaciones que tenemos con el eucalipto. Pero mi pregunta va en el sentido, tú cuando lo refieres que hay esta interacción, ¿es por vía ingesta o por vía tópica o inhalatoria? Porque el eucalipto se ocupa más como en vaporizaciones, en pomadas, etc. A eso va mi pregunta. sí, 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 o sea, justo esta acción terapéutica de anticonvulsivo es cuando se toma, sí, cuando se ingiere. Sí, no, no es de uso tópico. Y de hecho es como tú dices, justo dentro de la medicina tradicional, pues ya se han visto estas contraindicaciones, ¿no? O sea, ya se ve el poder tóxico del eucalipto, si nosotros lo ingerimos, ¿no? Y entonces seguramente, y es lo que tú sabes, que mejor se recomienda de uso externo, ¿no? Pero hay personas, ¿no?, que también lo ocupan de manera ingerida. No quiero decir que por la área mexicana, ¿no?, sino en otras medicinas. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, si existen tanto inyecciones como jarabes hechos a base de eucalipto, como el eucaliptín o el ampigrín, que son medicamentos que su base es el eucalipto? Sí, sí, sí. Ahí otra vez, Fuku, lo que hay que ver son las dosis, ¿no? O sea, la cuestión de la propiedad anticonvulsiva, que sería la que nos preocuparía, o por ejemplo, que a veces también se utiliza como para debilidad muscular, ¿no? Me refiero a cuando se ingiere, como tú estás diciendo, hay que ver las dosis. Cuando se ingiere y se ocupa en jarabes, sobre todo para tratar resfriados y problemas respiratorios, seguramente está en dosis muy, muy bajas, ¿no? Entonces, ahí es algo que también, y como decían hace ratito, de pronto, a lo mejor el laboratorio, quien lo produce, tiene buena fama, ¿no? De que lleva ciertos procedimientos, que hace la investigación que nosotros estábamos revisando la semana pasada. Uh-huh. Por eso es importante que ustedes conozcan esas herramientas. Entonces, uno puede ir, hay unas monografías, a lo mejor se han encontrado con ellas en la búsqueda de información. Hay unas monografías que tiene la FAO, que es como una especie de farmacopea,
donde reportan efectos adversos, dosis, qué dosis se tienen que administrar para qué diferentes grupos, qué dosis para niños, qué dosis para adultos, etcétera, ¿no? Entonces ahí podemos ver, seguramente la dosis de eucalipto pues está como debe ser muy pequeña, ¿no? En jarabes. Gracias. Sí, Betty. Sí, buenos días, profe. ¿Me escucha? Sí. Sí, muchas gracias. Sí, dos preguntas, profesora. La primera, obviamente me llamaba mucho la atención esta situación en cuanto a la interacción, como usted ya comentaba, el hecho de llevar un tratamiento en alguna enfermedad crónico-degenerativa, obviamente alópata, y estarlo complementando con esta parte también de la botánica. Entonces, obviamente usted nos hace referencia a estas efectos secundarios negativos, y ahí lo más recomendable entonces para cualquier situación de este tipo tendría que ser o irnos con un tratamiento 100% alópata o definirse uno por algún tipo de tratamiento herbolario para que ese tipo de situaciones no sucediera. Se lo comento porque mi esposo es diabético, él obviamente toma la metformina que es prescrita por el médico y ha estado tomando algunos tés como por ejemplo de moringa, o su mamá le estaba dando el té de tronadora, pero efectivamente le ha estado pasando lo que usted ya comentaba, esta situación de que de repente se le descompensa y se le va el azúcar demasiado abajo, y obviamente pues es algo que estoy aprendiendo ahorita, y un poquito esa era la pregunta. Y mi segunda pregunta, profesora, sería, por ejemplo, en cuanto a esta parte de algunas plantas, como ya lo comentaban, que obviamente no se pueden ingerir, pero que nosotros desconocemos, porque por ejemplo yo hace muchos años de niña, pues nos daban siempre el té de eucalipto, ¿no? Y ahorita me estoy enterando que obviamente pues para ingesta no se debe o no se recomienda. Y por ejemplo, ya la segunda pregunta en particular sería, por ejemplo, en el uso de los jabones que son artesanales y que llevan obviamente cierta cantidad de estas hierbas como uso tópico, ¿qué tanto puede absorber esas sustancias el organismo y qué tanto recomendable o benéfico podría ser incluso hasta para la salud, o que a lo mejor no pudiera tener algún efecto secundario en cantidades menores? Esas serían mis preguntas. Gracias. Sí, fíjate que son muy interesantes tus preguntas, Betty. O sea, no tengo respuesta a todas ellas. Por ejemplo, en el sentido de elegir un tratamiento alópata y un tratamiento herbolario, la recomendación general es, si tu padecimiento, como decíamos, ya tiene una ventana terapéutica muy estrecha, eso quiere decir que dosis, por ejemplo, más bajas de metformina no le ayudarían a tu esposo, ¿no? Pero dosis más altas, entonces justo le causan esa descompensación. Ese es justo el ejemplo de la ventana terapéutica estrecha, ¿no? O sea que ni menos ni más, básicamente, ¿no? Entonces, para ese tipo de enfermedades, ¿no? Donde ya se tiene un tratamiento alópata, pues no se recomienda incorporar los botánicos. Decíamos que los botánicos en general también se utilizan, por ejemplo, para padecimientos como pues leves o moderadamente leves, ¿no? Porque su espectro de acción pues también es múltiple, no sabemos hasta dónde pueda ejercer todas estas interacciones por la cantidad de compuestos que tienen las plantas, ¿no? Entonces siempre lo utilizamos como en dosis pequeñas, eso también es importante, ¿no? Entonces, bueno, no, ojalá en el futuro pues haya muchas más personas que integren estas dos visiones, ¿no? Tanto la medicina alópata y cómo se podría ahí incorporar la medicina botánica, justo para que sea un complemento, pero quizá no decidir una sobre la otra. Mientras no sepamos, yo sí te recomendaría más bien que decidas una sobre la otra, ¿no? En base a estos criterios, ¿no? Pero
a mí me pasó también, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo hipotiroidismo. Entonces, yo tomo levotiroxina sódica, que es un precursor, ¿no? De la hormona que me hace falta. Entonces, si yo busco estos precursores en plantas, pues lo que puedo hacer es entonces, en vez de ser hipotiroidea, me voy a ir al hipertiroidismo. Y cuando hay un desajuste hormonal, pues entonces el cuerpo siempre busca equilibrarlo, ¿no? Tiene rutas compartidas con otras hormonas y entonces empieza a desbalancearte todo, ¿no? Lo que les llaman las hormonas femeninas, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿cómo probar que mi medicina complementaria con plantas me va a ayudar o no me va a ayudar, ¿no? Entonces, yo tengo como dosis muy específicas, ¿no? De levotiroxina, por ejemplo, 75 miligramos, ¿no? Al día. Tal vez yo podría bajar a 50 y complementarlo con estas otras plantas que te digo, ¿no? Sin embargo, yo no requiero hacerme un perfil hormonal, un perfil tiroideo cada mes, cada 2 meses o cada 3 en el caso de las hormonas. Tarda mucho el organismo en equilibrarse, ¿no? Entonces, cada 2 meses, cada 3 meses me puedo hacer el análisis y ver si mis niveles están funcionando bien, ¿no? O sea, si no me estoy desajustando con complementando mi terapia de esta forma, ¿no? Pero eso ya es como, si necesitamos parámetros claros, ¿no? Por ejemplo, niveles de azúcar y ver si eso nos puede ayudar y tenemos que siempre consultarlo pues con nuestro médico. Eso referente a la primera pregunta. La segunda era, ahí se me olvidó, perdón, Betty. Sí, no se preocupe, profe. Sí, por ejemplo, en cuanto a la parte tópica de las hierbas, que, Okay. pues, ajá, de los jabones. Ujú. Sí, fíjate que cuando usamos jabones, la piel nos cubre una capita que se llama manto ácido. Entonces, este manto ácido, cuando nosotros nos lavamos con jabón o incluso solo con agua o con el zacate, ya lo estamos dañando, ¿no? Está bien, o sea, no está mal. El manto ácido en una persona saludable se recupera en unos 10, 15 minutos. Sin embargo, sí lo barremos. Entonces, en ese momento se pueden absorber ciertos componentes y que es parte de justo de por qué se promueven los jabones artesanales, ¿no? O sea, si de verdad no tuviera ningún tipo de acción, si solo fuera como aromaterapia, pues quizá no tendrían el éxito que se ve que vienen teniendo, ¿no? Sí tienen forma de absorber, pero ¿cuánto tiempo están en contacto con tu piel en realidad, no? Ahí depende, a lo mejor tienen 1 minuto, 2 minutos, no sé, lo que te enjuagas, y eso se puede absorber. Usualmente también, quiero decir que en la fabricación de jabones, no se pone más allá del 5% no sé, por ejemplo, de aceite esencial de eucalipto, ¿no? O sea, también se ponen en dosis pequeñas. Entonces, no creo que resulte tóxico si se hacen de manera adecuada los jabones. Sí hay forma de absorber esos componentes, claro. Y me decías de una última, ¿verdad? Perdóname, es que no lo apunté. Y no se preocupe, profe. Sí, bueno, en general sí era esa, un poquito. En general sí, profe. Ya respondí a mis preguntas. Muchas gracias. Y hay cosas, como decías, ¿no? De la ingesta del eucalipto. A lo mejor a ti no te hizo daño porque también te prepararon el té en bajas concentraciones. O sea, es algo que se ha ido probando, ¿no? Y nosotros no conocemos todo, pero pues la medicina tradicional, hay personas que lo llevan usando mucho tiempo y no les causa ninguna toxicidad, ¿no? Entonces, habría que ver cómo es que ellos lo ocupan, cuáles son sus dosis. A veces, y justo por el poder que tienen estos compuestos de toxicidad, pues entonces se aplica el principio precautorio, que me imagino que es al que se refería la compañera, ¿no? Como de pronto si sé que puedo pasarme, ¿no? O que a lo mejor mi pulgarada, porque a veces se ocupa, ¿no? Lo que ocupen tus 3 dedos. A lo mejor mi pulgarada es más grande que lo que esta persona necesita, pues entonces mejor no me arriesgo, ¿no? Y mejor no lo ocupo de manera pues ingerida. Sí, profe, muchas gracias. ¿No? ¿De qué?
Maestra, ¿podría hacer un aporte? Sí, por favor. Sí, adelante. Recordémonos lo de Paracelso. Paracelso dice que la dosis es lo que hace el veneno, ¿no? Entonces, en homeopatía se ocupa la belladona y la belladona es un veneno, pero el tema ahí es la dosis y su efecto terapéutico es impresionante, pero hay que saber en qué momento hacerlo. En la medicina tradicional, en cualquiera, en la hindú, en la china, etc., siempre nos basamos en una historia clínica, conocer al paciente. Y la manera en que se trata es de una manera personalizada. No hacemos lo que hacen la farmacéutica, en el que sacan gramajes para todos y a partir de ahí es la dosis indicada. Aquí se hacen dosis únicas y se ve todo, se ve desde la alimentación, se ve el estilo de vida, se ve en qué lugar vive la persona, porque la altura influye mucho, se ven muchas cosas. Entonces, eso es en el aspecto de cómo poder integrar la medicina tradicional y la medicina alópata. Ya se puede hacer y ya hay modelos médicos y ya hay médicos que la ejercen así. Un ejemplo muy bonito es en la Ciudad de México, está el CEMI, que es el Centro de Medicina Integrativa. Yo ahí tuve la fortuna de hacer mis prácticas profesionales y ahí médicos con la licenciatura tal cual se hacen especialistas en fitoterapia y trabajan con pacientes con enfermedades crónicos degenerativas, con la medicina convencional, con la medicina alópata, pero incorporando la fitoterapia o incorporando la acupuntura o la homeopatía. Es muy bonito porque ahí tuve la oportunidad de ver cómo en pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus, la trabajaban de una manera impresionante. De hecho, tienen ellos un protocolo solamente para diabetes tipo 1. ¿Qué quiere decir esto? Son pacientes que no son insulinodependientes, que están con metformina y a través de alimentación y a través de fitopreparados, como los niveles de la metformina los llegan a bajar a los niveles mínimos y lo que buscan en el cuerpo es como este equilibrio que se puede encontrar en ellos. A las plantas no hay que tenerles miedo, o sea, las plantas nos han curado por milenios. Aquí el tema es qué dosis es la que debe de ser empleada y la manera en que debe de ser aplicada. Sí, perdón, me equivoqué, es el tipo 2. Aquí lo importante sería como acercarse con un profesional, sería acercarse con un profesional de la salud que sepa de plantas medicinales y encontrar la dosis, como bien dice la maestra, es como encontrar, ir a hacer mediciones, porque lo bonito es que aquí van checando cómo va el nivel de la glucosa en el paciente, van haciendo estudios y en base a ello es la dosis que van bajando, bajando medicamento y van ocupando la fitoterapia. Es lo que le llaman ahora medicina integrativa. Y también en muchas enfermedades crónico-degenerativas el tema es la nutrición. Espero no haber sido como, bueno, no haber incomodado el comentario, maestra. Y espero que pueda como ampliarse mayor la visión. No, Irene, para nada, muchísimas gracias. O sea, justo lo que yo les decía es que seguro aquí hay muchísimo conocimiento de diferentes partes y la idea es que podamos como justo alimentarnos uno de los otros, ¿no? O sea, y estoy totalmente de acuerdo en que hay que acercarse al personal de salud calificado, ¿no? Y qué bueno que existan ahora estas opciones, me alegra muchísimo. Y que son realmente novedosas, ¿no? No es que lleven mucho, mucho tiempo. Y como dices, siempre es importante tener una medición, ¿no? O sea, no podemos como
simplemente a ver, probarnos, ¿no? Sin que haya alguien por ahí respaldándonos, ¿no? Que nos esté, que nos esté asesorando. Muchas gracias, de verdad, Irene. Y Hola, buenos días, soy Nancy. Una pregunta, Irene, ¿me podrías repetir el centro que estás comentando, cómo se llama? Gracias. sí, nos dijo Irene que es el CEMI, Centro de Medicina Integrativa. A ver, Elizabeth, adelante, por favor. Gracias. Tengo una duda. Así como nos decías que hay como medicamentos que no se pueden combinar con las plantas porque tienen una ventana muy pequeña, ¿también son los antidepresivos? He visto que algunas personas sí los combinan con plantas y otros no. Y ahí yo tengo muchas dudas. Yo tomo pastillas y había encontrado un té en el mercadito, en el área donde venden plantas y donde venden hierbas, y lo estaba tomando hasta que entonces leí eso, porque aparte me habían dicho que era como una dosis muy pequeñita y como que me la tenía que tomar como un traguito muy chiquito en las mañanas, pero con unos lapsos muy abiertos entre las tomas. Y ya mejor no quise tomármelo porque me daba miedo, o sea, de que justamente como decían, este dedito que nosotros tomamos podía ser muy alto. Y eso es que esa es la cuestión, ¿no? Justo lo que nos comentaba Irene, o sea, las dosis, y además de pronto no es como, tienes dolor, tomen paracetamol, ¿no? Eres adulto, entonces 500 miligramos cada 8 horas. O sea, no funciona así porque las plantas, el uso de las plantas de la medicina herbolaria, como comentaba muy bien Irene, y como ya habíamos comentado en la primera clase, me parece, es personalizada, depende de ti. O sea, no va a haber otra Eli que tenga estos medicamentos, ¿no? Que lleve este estilo de vida, que tal. Entonces, o sea, yo la verdad es que sí valoro como pues el conocimiento tradicional y que te digan, va, pues ocupa esta planta, ¿no? Y un poco también por eso es que no, yo después de esta sesión, pues bueno, seguramente todas tenemos mucho material que compartir, ¿no? Algunos recetarios, varios libros de herbolaria. Entonces voy a empezar a compartir eso, pero sí quiero no que le tengan miedo a las plantas, ¿no? O sea, pero sí que sean precavidas y que tengan muy en mente que pueden tener interacciones. O sea, ahorita no conocemos todas las interacciones y desafortunadamente o afortunadamente, pues nosotros estamos probando y vamos viendo cómo nos sentimos, pero no lo hagamos solos. Entonces, sí hay que acercarnos a algún médico herbolario, a un fitoterapista, ¿no? Algún profesional que nos pueda orientar al respecto, ¿no? Porque todo es personalizado, por eso yo les decía, no les puedo decir, tú tómate esta planta, ¿no? O, ¿qué me recomiendas para tal? Porque todo depende de la persona. Ujú. Ese es un poco como lo que quiero que ustedes vayan viendo. Ujú. Y Muchas entonces, gracias. sí, eso no lo entiendo. Ok, adelante. ¿Ya no? Ok. Perdón, y no existe una base, digamos, en donde pudiéramos tomar en cuenta, no sé, altura, peso, etnia, para hacer ese tipo de dosificaciones. O sea, no existe ya algo parecido en donde pudiéramos, no decir como dicen, ¿no? Mis compañeras, los 3 deditos, sino una medición ya precisa, tomando en cuenta esos factores. Sí, sí los hay, ¿no? Y yo, por ejemplo, justo es que les recomendaba pues estos sitios, ¿no? Por ejemplo, el Duke, que es de medicina etnobotánica, las mismas monografías de la OMS, tienen un poco esto, ¿no? O sea, tratan de ver qué cosas sí se comparten, cuáles, pues tienen muchísima investigación atrás, ¿no? Incluso, por ejemplo,
si tú perteneces o tus abuelos o así pertenecieron a alguna etnia, algún pueblo originario, pues es muy probable que su medicina también funcione en ti, ¿no? Entonces, bueno, hay que también revalorar esos saberes. Y bueno, no sé, es que sí, ahí entramos otra vez en que somos muy, muy diversos, ¿no? Entonces, no siempre nos va a favorecer una cosa a unos o a otros, ¿no? Entonces, sí, sí los hay. Entonces, justo es esa parte donde se empieza a generalizar algunas cosas, ¿no? Parte del conocimiento, pero pues yo creo que nos falta mucho. Les voy a poner otro ejemplo, ¿no? Por el humulus lupulus, el lúpulo, ¿no? A lo mejor lo han escuchado dentro de las plantas para la mujer, ya la vamos a ver cuando veamos este tema, pero el lúpulo se utiliza como antiinflamatorio, como antidiurético, antibacteriano, tiene propiedades relajantes, ¿no? Incluso hay quienes lo ocupan para personas que tienen crisis de ansiedad, etcétera. Sin embargo, si vemos sus interacciones, de pronto es con los estrógenos, y entonces a lo mejor no nos parece como tan obvio, ¿no? Pero bueno, los estrógenos participan en el proceso de ovulación, no solo en eso, ¿no? A lo mejor es por lo que más los conocemos, también participan en el metabolismo de grasas, del colesterol, en controlar la presión arterial, en cómo se distribuye esta grasa en el cuerpo, los caracteres sexuales femeninos. Y entonces si nosotros, pues justo, vamos a estas bases de datos, ¿no? Como el DIUC, entonces vemos que tiene una cantidad de fitoestrógenos, el lúpulo. Entonces vemos por qué es que interactúan. Por ejemplo, si nosotros estamos llevando un tratamiento hormonal que incluya estrógenos. En ese caso, justo lo que podrían hacer es actuar de manera sinérgica. Y cuando hay un desajuste hormonal, como les decía, el cuerpo trata de balancearlo con otro, pero termina siendo un desastre realmente, ¿no? Entonces es importante que lo tomen en cuenta, ¿no? Quizá los desajustes hormonales son los que nos llevan mucho más tiempo de subsanar. También tiene interacción con depresores del sistema nervioso central, ¿no? Justo como les decía, se ocupa para personas que sufren ansiedad. Entonces, las personas que toman ansiolíticos, ¿no? Que tienen problemas, trastornos del sueño, estos lo que hacen es aumentar el GABA. Depresores del sistema nervioso, por ejemplo, como el alcohol, como los opiáceos, los tranquilizantes, van a interactuar porque otra vez van en este mismo sentido, ¿no? Entonces, hay que tener ahí cuidado, ¿no? Sobre todo cuando van en el mismo sentido, uno puede intuir que puede haber riesgo de toxicidad. Cuando van en sentidos opuestos, a ver si ahorita hay algún ejemplo, pues entonces lo que uno puede intuir pues es justo el efecto antagónico, ¿no? Que lo que yo estoy ocupando probablemente no me esté funcionando. A lo mejor conocen esta plantita, ¿no? La Melissa officinalis, le dicen hoja de limón, toronjil, se ocupa para el dolor de cabeza, el insomnio, también incluso como antidepresivo, para algún tratamiento de algunos síntomas de virus como de varicela, de herpes. Sin embargo, se sabe que tiene interacción con los antidiabéticos, ¿no? De hecho, porque van en el mismo sentido. A lo mejor otra vez no es el uso más común, pero se está estudiando justamente cómo el extracto de melisa puede ayudar al control de la diabetes, ¿no? Entonces ahí, digamos, está padre porque entonces uno podría justo ir, como nos estaba comentando Irene, ir sustituyendo algunas dosis, ¿no? O sea, bajándole la dosis a la metformina, ir incorporando pues un poquito de melisa, ¿no? Por ejemplo, con los barbitúricos, depresores del sistema nervioso central, ahí tiene un efecto antagónico, ¿no? Porque decíamos que, que la melisa también se utiliza como antidepresivo. Los barbitúricos,
¿no? Los depresores del sistema nervioso central, pues lo que hacen es tener un efecto sedante. Entonces, si tú por un lado tienes un efecto sedante, pero por el otro estás estimulando, pues entonces ahí estás en, o sea, son efectos antagónicos. Uh-huh. Por ejemplo, con la hormona tiroidea, esta plantita, pues lo que hace es suprimir la TSH, ¿no? La TSH es la hormona tiroidea que ayuda a reclutar el yodo en el cuerpo para la actividad de estas hormonas, ¿no? Y que tiene muchísimas consecuencias, ¿no? O sea, tiene consecuencias, por ejemplo, en el apetito, en cómo se distribuye la grasa, en muchas cosas del metabolismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona como yo que es hipotiroidea, pues tendría que tener ahí cuidado en cómo ocupa el toronjil, ¿no? Otro ejemplo que quiero que veamos es la menta piperita. Entonces, la menta piperita a lo mejor la conocen, ¿no? Es esta plantita que se parece mucho a la hierbabuena, pero su tallo es moradito, ¿no? Es como la podemos diferenciar. Porque son muy parecidas las hojas, el aroma de pronto también puede ser como parecido. Entonces la menta solamente como que se ocupa para igual resfriados, para la inflamación en la garganta, infecciones respiratorias, de pronto dolor de estómago, ¿no? Síndrome de intestino irritable. Sin embargo, o sea, también se utiliza, por ejemplo, para controlar la acidez, ¿no? Gente que tiene reflujo. Entonces, pues ahí, entonces vemos que tiene interacción con antiácidos, ¿no? Que son inhibidores de estas bombas de protones. Entonces, podrían ir justo como en efecto sinérgico. Uh-huh. El efecto sinérgico, de alguna forma, se puede... es esto que nos decía Irene, ¿no? O sea, se puede utilizar, si tienen un efecto que va en el mismo sentido, pues entonces uno podría complementar esa terapia, pero no lo puede hacer uno solo, ¿no? O sea, ¿qué tanto le bajo a mi medicamento y qué tanto tomo este botánico, ¿no? Ahí es un poquito como cuestionarnos eso y que quizás son cosas que nosotros no vamos a poder resolver solos. Uh-huh. Entonces, la ciclosporina, por ejemplo, son inmunosupresores. Es muy importante, es otra vez un ejemplo de las ventanas terapéuticas muy estrechas, ¿no? Estos inmunosupresores se les dan a las personas que acaban de recibir, por ejemplo, un órgano, uh-huh, y entonces bajan su sistema inmune para que justamente no rechace este órgano. Ajá. Sin embargo, se sabe que el extracto de menta piperita, ¿no? Otra vez en determinadas dosis, pues puede eliminar la acción de la ciclosporina. Y entonces, pues lo que hace es reactivar el sistema inmune y eso podría tener pues consecuencias muy, muy graves, ¿no? O sea, más allá del efecto tóxico, el efecto que está haciendo de manera antagónica con la ciclosporina, al bloquear su efecto, pues podría traer estas consecuencias, ¿no? También tiene interacción, por ejemplo, con los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Que se utilizan como analgésicos, como antipiréticos para bajar la fiebre. De estos hay muchísimos, ¿no? Es una familia muy grande, pues como el naproxeno, el diclofenaco, el ibuprofeno, la indometacina. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí lo que genera pues es como justo resistencia, ¿no? A estos medicamentos, y probablemente si ustedes tienen un tratamiento donde ocupen estos antiinflamatorios de manera regular, y se toman ahí un extracto, no sé de qué forma, muy cargado de menta, pues podrían entonces inhibir eso, ¿no? Y de pronto empezar a sentirse mal justo por la inflamación, ¿no? Que les va a producir. Las estatinas, por ejemplo, que se utilizan para bajar el colesterol, que se produce en el hígado, como el Zocor, el Lipitor, ¿no? Ustedes si ocupan estos medicamentos, pues saben cuáles son. También tiene interacción con la menta piperita, ¿ok?
Entonces, un poco espero que con estos 4 ejemplos les voy a pasar una lista como de 35 plantas y sus diferentes interacciones que se han reportado, pero obviamente pues es así una mini muestra, ¿no? En realidad lo que pretende es que más bien ustedes lo ocupen como guía, que ustedes vayan identificando de pronto estos efectos sinérgicos o antagónicos y que vayan relacionando esto. Entonces, ahorita me gustaría... Perdón, maestra, perdón. ¿Sí? Dime, dime. Se me hizo súper interesante lo de la menta piperita, porque la menta piperita, a ver, sáqueme de un error, la usan para inclusive hacer el mentol en grandes dosis, y el mentol está presente, por ejemplo, en muchas cosas como el chicle, como en cierto tipo de jarabes. Entonces, ahorita con el tema de COVID se mandan como la dexametasona, entonces ahí podría haber como estas interacciones que nos comenta. Híjole, pues quién sabe. Yo diría que no. O sea, porque en general, si tú te fijas, otra vez, si vas por ejemplo, al chicle, vas a ver que el mentol es de los últimos componentes, ¿no? Eso quiere decir que está en muy bajas concentraciones. Algunos, los más responsables, sí ponen qué porcentaje, ¿no? O cuántos gramos hay o sea, te dan la relación. Entonces, este tipo de, justo las dosis tóxicas en general, pues están reportados en las farmacopeas que yo les comentaba. Les voy a pasar algunos links de estas farmacopeas, sobre todo la farmacopea gringa, la farmacopea europea, pero sin demeritar nuestra farmacopea mexicana y la farmacopea herbolaria mexicana, ¿no? Que me parece que es excelente, es un esfuerzo increíble, justo para ir determinando estas cosas. Otra vez, es como dependiendo, ¿no? O sea, con qué va a interactuar y qué tan alta es la dosis de tu medicamento alópata, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Entonces, a lo mejor no lo podemos saber todo, pero hay cosas que están como muy obvias. Ustedes busquen, si quieren saber así como muy vagamente, pueden simplemente poner en Google menta piperita y yo qué sé, ibuprofeno, ¿no? Interacción. Y entonces irse dando una idea. Lo que es muy importante es que ustedes sean muy conscientes de los medicamentos que están tomando. Tengan una lista si es necesario, ¿no? Y entonces vayan buscando, haciendo esa búsqueda de las diferentes plantas que toman, y si pudieran tener o no una interacción, al menos de las que están reportadas, ¿no? Ya decíamos que hay muchísimas interacciones que no están reportadas. ¿Saben de qué plantas uno tiene que tener más cuidado? De aquellas que tienen miles de compuestos, ¿no? Porque tienen ese espectro terapéutico tan amplio que entonces muy probablemente choque con alguno de los medicamentos que nosotros estamos tomando. Sí, hay que hacer ese diagnóstico, como nos decía Irene, de la persona, ¿no? Saber todo, incluso de sus relaciones. O sea, el estado anímico también, uno de pronto empieza a somatizar cosas. Es muy complejo, ¿no? Ajá, ok. Dice Cari que su médico sí le dijo que debía suspender el tratamiento con herbolaria si tomaba antidepresivos. Es importante, miren, ahora yo quería hacer una actividad, pero no sé si nos va a dar tiempo. Creo que no, más bien se las voy a dejar de tarea. Pero les voy a compartir, como les decía, esta lista. La estoy traduciendo, ¿no? Entonces no la he terminado, perdón, pero hoy se las mando. Donde viene como el nombre común, el nombre científico de la planta y algunas interacciones, ¿no?
Entonces, sí, Alma, dime. Oh, perdón, qué bueno que está justamente expuesta esta lista porque iba como en ese sentido mi intervención, preguntar si hay justo alguna fuente o referencia que nos pudiera como apoyar a conocer. Yo en lo particular ahora que las escucho y pues se me despierta como, como pues sí, el interés de conocer. Tengo ahora un familiar con un padecimiento de cáncer en lengua y, o sea, me gustaría como justo documentarme, ¿no? Para saber con qué plantas o se pudiera como apoyar, o sea, en un tratamiento, estas referencias de las interacciones. Entonces, pues, como que muy a propósito de, muchas gracias. Sí, pues esta les decía es, tómenlo como una guía, pero pues no son ni los únicos para nada, ¿no? O sea, de cada planta ustedes pueden investigar. Habrá algunos que estén descritos, habrá otros que no estén descritos. Sin embargo, bueno, hay que, si ya están ahí, pues uno tiene que tomarlos en cuenta. A lo mejor nos podemos apoyar ahí justo del chat, porque me parece que sí hay personas, hay fitoterapistas en este grupo, ¿no? Personas que se dedican específicamente a esto y que a lo mejor podemos recurrir justo para apoyarnos y tener una recomendación, pues, informada, ¿no? De una persona que se dedica, un profesional que se dedica a esto. Yo me dedico más bien como a la investigación, entonces es de ahí de donde yo les puedo como ayudar, pero pues sí, o sea, yo pienso que de donde podamos obtener la información más fiable, pues mejor, ¿no? Ok, ok. Entonces, miren, yo quiero que escojan una planta de esta lista, ¿no? Les digo que son como unos 36 botánicos. Entonces, van a ver la interacción, pero ustedes traten entonces de investigar por qué, por ejemplo, esta que no tiene un nombre tan amistoso como común, esta planta Andrographis tiene interacción con anticoagulante. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer primero? Pues obviamente primero tienen que ver para qué sirve esta planta, ¿no? Entonces, bueno, les voy a decir, pero se utiliza para dolor de garganta, para la gripe, para las infecciones, ¿ok? ¿Por qué tendría interacción con anticoagulantes? Les digo, en algunos casos va a resultar muy obvio. En algunos a lo mejor ni siquiera se sabe por qué, ¿no? Se las voy a poner en el Google Classroom, a lista completa. Mañana pueden revisarla porque hoy la termino, ¿vale? Entonces, van a ver en esta lista que hay interacciones repetitivas con diferentes plantas, independientemente de para qué se ocupen, ¿no? O sea, van a ver que se repiten mucho, por ejemplo, los anticoagulantes, ¿no? Las estatinas, ¿no? Los que están en negro son porque son interacciones que se han reportado que son muy intensas, ¿no? Entonces, si los ven en general, en este pequeño ejemplo que les pongo aquí, pues es la cumarina o la warfarina, que son anticoagulantes, ¿no? Entonces, es lo que yo les decía, vamos a identificar que hay medicamentos especialmente importantes que tienen interacciones múltiples, ¿no? Como les decía, independientemente como de pronto para qué se ocupa la planta, ¿no? O sea, uno a lo mejor es para el dolor de garganta, pero el otro era para infecciones del tracto urinario e igual aparecen ahí los, los anticoagulantes, ¿no? Por ejemplo, el arándano que se utiliza para infecciones del tracto urinario. Entonces también aparecen aquí los anticoagulantes. Sí, hay alguien está preguntando. Sí, dime, Ari. ¿No?
Perdón, maestra, ¿me dio la palabra? Sí. Ay, discúlpeme, es que están haciendo mucho ruido aquí en mi casa. Es que iba a preguntar de la manzanilla que si funciona como anticonceptivo, pero no es que funcione como anticonceptivo, sino que hace interacción con los anticonceptivos, ¿verdad? Exacto, hay que interpretar no les voy a dar las respuestas, ¿no? Porque es parte de su tarea. Esto es la interacción con la que tienen. Puede ser, ¿no?, que la interacción se deba justamente porque la planta actúa en ese mismo sentido, ¿no? Pero puede ser que más bien actúa en el sentido opuesto. O sea, no es una lista de que esto funciona para esto. No, no, no. Es la interacción. ¿Con qué fármacos interactúa esta planta? ¿Ok? ¿Sí todo es claro? A ver, perdón que la interrumpa. Entonces, por ejemplo, si estoy tomando un anticonceptivo, ¿la manzanilla ayuda a que sea más efectivo? ¿A eso se refiere con interacción? Sí, sí, pero no, recuerda que la interacción puede ser sinérgica o antagónica. O sea, sinérgica puede ser que sea más efectivo o que llegue a una situación tóxica. O sea, que te cause en ese caso un desajuste hormonal muy serio, porque estás como metiéndole mucho de un tipo. En particular las plantas, ya vamos a ver eso cuando veamos el tema de la mujer, pero hay muchas plantas que tienen un componente importante de fitoestrógenos, ¿no? Entonces, ya vamos a ver eso, pero también podría ser, no voy a decir, ¿no?, que tenga un efecto antagónico y que de pronto, si tú superas ciertas dosis de manzanilla, entonces tu efecto anticonceptivo ya no sirva. ¿Sí me entiendes? O sea, es un efecto sinérgico o antagónico. Sí, sí, sí. ¿Y cómo sabemos cómo sabemos si va a ser eso, sinérgico o antagónico? Esa es su tarea. Ustedes tienen que investigar. Pues en diferentes fuentes, ¿ok? Entonces ya ustedes me van a decir, a lo mejor encuentran las que se ocupan, ¿no?, normalmente, pero también ustedes van a encontrar varias, ¿no? Y entonces podemos hacer como justo ese intercambio de fuentes que encontramos. ¿Les parece bien? La lista completa va a estar en el Google Classroom, ¿ok? Igual se la subo al Telegram. Entonces, la tarea es, ustedes escogen una planta, ¿ok?, dentro de esa lista. Y entonces buscan la interacción. Y entonces, si pueden, tratan de interpretar si es un efecto sinérgico o antagónico. Hay algunos casos en los que ni siquiera van a poder identificar si es una u otra, ¿no? Y yo creo que mucho de eso se debe a que desconocemos las actividades de las plantas. Pero es un poco, hay unas que son muy obvias, como veíamos en los ejemplos previos, pero hay otras que no son tanto, ¿no? Ok. Quien no tenga Telegram puede verlo en el Google Classroom, y quien no, mándenme un mensaje, ya les dejé ahí mi teléfono en WhatsApp, y ya resolvemos para que puedan entrar al Google Classroom o alguno de los métodos, ¿vale?, de información. Lo vamos a subir, el resultado de su investigación lo vamos a subir al Classroom. Ese sí es una tarea, ¿no? Se las voy a poner ahí, yo los voy a revisar. Háganlo, por favor, antes del viernes, para que me dé tiempo a mí de revisarlo, y lo discutimos aquí muy brevemente en la siguiente sesión. En, no sé, 3 minutitos cada 5 participaciones, y lo vemos, ¿ok? Sí, Gloria. Buenos días, Karen. Buenos días. ¿Solamente de esta lista o puede ser otra planta? Si quieren pueden buscar la que ustedes consumen, eso está muy bien. Sí. O sea, yo les voy a poner esta lista, ¿no? Y pueden ocuparla
si quieren tenerla como referencia, o sí, perfecto, si es otra. Van a subir la tarea al Classroom, de preferencia lo van a hacer en la parte donde está el, ¿cómo se llama? El tablón o algo así, para que todas podamos tener la información. ¿Les parece bien? Y no que solo la vea yo. ¿Ok? Entonces, bueno, eso por una parte. ¿Sí quedó clara la tarea? Profesora, tengo una duda. Sí. La tarea, vamos a investigar entonces una planta y con las interacciones o toda la lista que usted nos mande. No, sí, una. Tengo como que ok. Una Sí. planta. Sí, no. Ok, gracias. Una planta y vas a ver sus interacciones. Ajá. Y Ok. tú vas a pensar por qué es que interactúan de esa forma. Si a lo mejor es porque van en el mismo sentido, ajá, o sea, las dos ejercen la misma actividad y entonces probablemente sea un efecto sinérgico, o si más bien, como decíamos, ¿no? O sea, uno te da para arriba y el otro te da para abajo, pues entonces, ¿qué onda, no? Ese sería un efecto antagónico. Ok, muchas gracias. Ok. Entonces, Perdón, ¿cuál es el código de la clase de Classroom? ahorita te lo paso en el chat. Gracias. Pero se puede entrar directamente con el link que enviaste. Sí, con el link se puede, está en el Telegram, ¿no? Me parece. Bueno, directamente en Google, si tienes cuenta, no te pide link, solamente con el código. Perdón, no te pide código, exacto, solamente con el link. Ok, bueno, ahorita en lo que encuentro el código y el link, vamos a otra segunda tarea, ¿no? Espero que esta no sea tan complicada. Bueno, antes de la segunda tarea, van a ver justo que cuando ustedes revisen esta lista, van a encontrar un patrón, ¿no? Justo, y eso nos va a llevar a ciertos grupos vulnerables, parte de esta lista, ¿no? Los grupos vulnerables con los que hay que tener especial cuidado, ¿no? Ya sea, bueno, cuando ocupemos una fitoterapia o cuando estemos como justo complementando nuestra terapia alópata, pues hay que tener mucho cuidado con los bebés, ¿no? Porque los bebés pues están en formación, hay muchas cosas muchos de sus sistemas que no están completos, ¿no? Los bebés no son objeto de estudio en muchos casos, casi en ninguno, ¿no? Entonces, ni los bebés ni las mujeres embarazadas. Entonces hay muchas cosas que justo pues no se sabe en ellos, ¿no? Por obvias razones, no se prueba en ellos. Los ancianos, no solo por su actividad metabólica, sino por la cantidad de pronto ¿cómo le llaman? De multifarmacia que tienen, ¿no? De multidrogas que ya ocupan. Ajá. Los pacientes, por ejemplo, inmunocomprometidos, ¿no? Es decir, bueno, antes, perdón, los de los bebés, ¿no? Hay algunas plantas, hay varias plantas, ¿no? Que tienen unos alcaloides que se llaman de pirrolicidina, y eso ya se sabe que afectan al hígado del feto, ¿no? Y a los niños también. Entonces, algunas plantas que tienen estos alcaloides y que sí, pues estarían pues prohibidos durante el embarazo, pues por ejemplo la consuelda, la borraja tienen estos PAs, ¿no? Estos alcaloides de pirrolicidina, la uña de caballo, no sé cómo la conozco, la farfara. Entonces, por eso es que ahí sí se aplica como el polifarmacia, gracias Sandra. Ahí es cuando se aplica pues justo el principio precautorio, no lo sé, mejor no lo hago, ¿no? Les decía a los pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer, enfermedades autoinmunes como lupus, que tienen o recibieron algún órgano,
que tienen VIH, que ocupan esteroides, por ejemplo, como en la artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal. Ok, entonces esos son grupos vulnerables, pacientes con insuficiencia renal o hepática, porque pues hablamos del hígado, pero los riñones también es un órgano importante para metabolizar todos estos xenobióticos, los pacientes perioperatorios, ¿no? Porque se sabe que hay varias plantas que también tienen, muchas, ¿no? Que aumentan el riesgo de sangrado, en parte porque hay varias que activan mucho el metabolismo, ¿no? Pero sí, Gloria. ¿No? Maestra, una pregunta. Sí, dime, Virginia. Por ejemplo, en el caso del orégano, yo me acuerdo, bueno, mi familia siempre ha dicho que el orégano ayuda mucho a, cuando te duele el estómago y cosas así, cuando duele el estómago, quieres repetir o te sientes muy lleno, siempre hacen té de orégano y cosas así. Y luego también dicen que te ayudaba mucho para cuando no reglas, que se te para tu regla como para que regles. Sin embargo, lo que es también, bueno, hemos logrado ver es que pase problemas dentro de la regla porque reglas muchísimo, llega mucha sangre. Entonces, por ejemplo, eso podría decir que es como antagónico, más que ayudar, como que perjudica, ¿no? Híjole, es que mira, depende para qué lo ocupes, ¿no? O sea, vamos a ver también el orégano cuando veamos las plantas de la mujer, ¿no? De hecho, hay quienes, o sea, en dosis pues fuertes, puede ser un abortivo, ¿no? Justamente porque tiene esta acción, espasmódica, pero si tú, por ejemplo, hay veces que se recomienda para en lavados, ¿no? Lavados vaginales, personas que tienen ciertos padecimientos, les podría ayudar. Ahí más bien justo, otra vez, en particular, es la dosis, ¿no? Y un poco también tu historia, ¿no? ¿Para qué lo estás ocupando? Ok. Ok. Gracias, maestra. Sí. Por ahí Karen tenía la manita alzada. Ay, la dejé prendida. La dejé, ya la apagué. Ah, ok. Hola, ¿puedo comentar algo? ¿Alguien habló por ahí? Hay alguien dijo, puedo comentar algo, pero no sé quién era. Ah, sí, yo, Fabiola Ramírez. Ah, dime, Fabi. Bueno, estoy pensando también en esta cuestión que tú ahorita comentas, que también es un poco, bueno, no es objetivo, sino tiene que ver con la cuestión personal, ¿no? O sea, por ejemplo, cada planta puede reaccionar diferente en cada organismo. Exacto. Aunque tenga, o sea, esté indicada para cierto malestar o cierta función, pero puede funcionar diferente en cada organismo. Entonces, eso también, bueno, siempre hay que tenerlo en cuenta porque a lo mejor una dosis pequeñita de ajo para alguien que es intolerante al ajo puede causar estragos. Así es. Sí. Totalmente. Entonces, bueno, antes de que nos vayamos, me gustaría que hiciera... Gloria levantó la mano, pero no sé si ya está Gloria. Ya pasé, o bueno, Ah, no ok, sé. ok. Más bien no se bajó. Ok. Sí. No te preocupes. Entonces, bueno, les decía que era importante pues que nosotros vayamos conociendo ciertas plantas, ¿no? Algo y que nos ayuda a empezar a reconocer estas plantas. A lo mejor no nos vamos a hacer botánicos ni nada, pero sí podemos empezar a describir
Sobre todo, por ejemplo, saber bien, como decíamos, reconocer algunas especies. Vamos a ver algunas formas de las hojas que son típicas y que podemos como describir nuestra planta. Si queremos recomendarle, no sé, a lo mejor estamos utilizando una planta que nos resultó muy buena y se lo queremos recomendar a alguna persona, pues hay que hacer una buena descripción de esa planta, ¿no? O si incluso si ustedes, no sé, por ejemplo, dicen, voy a ocupar té verde, ¿no? Y como ya habíamos dicho, hay como 10 plantas que les dicen té verde, ¿no? Entonces, si ustedes ya la tienen herborizada, ¿no? Ya pueden saber, es esta planta, ¿no? Y tomarle bien una foto y decirle a la persona que les vaya, o sea, a su proveedor de plantas, necesito esta planta. Es así, tiene hojas así, de este tamaño, bla, hacer una correcta descripción, ¿ok? Entonces vamos a prensar nuestras plantas. Entonces nos vamos a ocupar unas prensas. Usualmente se utilizan prensas botánicas como esta. Si ustedes ven, pues son realmente 2 tablas de madera con unos cintos que ayudan a mantener ahí pues una presión, ¿no? Pero lo podemos hacer. Vamos a necesitar nuestras plantitas, ¿no? Unas tijeras normal. Si vamos a colectarla por ahí en el cerro o algún bosque, métanla en una bolsita de plástico en lo que llegan a su casa. No la dejen ahí porque si no se les va a ahogar, para mantener la humedad. No se les seque y, antes de tiempo y ya después no pueda ser prensada. Vamos a ponerla en un papel secante, que puede ser papel china y papel, perdón, esta cinta, este papel de base, ¿no? Que puede ser papel china, y el papel secante, que es podría ser servitoallas o periódico. Entonces, vamos a colocar diferentes capas de cartón corrugado, puede ser cartón incluso como de la cajita de cereal, no sé, del que tengan por ahí, una capa de cartón, y luego viene el periódico, papel china, ¿no? Porque luego se queda el periódico o la tinta en la hoja, en las hojas, en nuestras plantitas, y después esto se va a cerrar. Entonces va a ser cartón, periódico, planta, periódico, y luego otro periódico, planta, ¿ok? Vamos a hacer diferentes capas de nuestras plantitas, las que queramos identificar o herborizar, ¿ok? Si no tienen pues estas placas de madera o ninguna madera que puedan ocupar, pueden hacerlo solo con el cartón, y les recomiendo poner encima pues unos libros pesados, ¿no? Enciclopedias o algo así, o ladrillos, no sé, lo que tengan, algo pesado, pero que el peso se distribuya de manera homogénea sobre todo nuestro cartón. Que no haya uno que se aplaste más que el otro, ¿no? Sino que quede como de manera homogénea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada día vamos a cambiarle el periódico a nuestras plantitas, porque si lo dejamos ahí, se pueden formar hongos. Entonces, cada día lo van a destapar, le van a cambiar el periódico. El otro periódico no lo tiren, lo pueden como poner a secar por ahí y después utilizar nuevamente, ¿no? Y ya después les voy a enseñar cómo lo vamos a montar y cómo les voy a pasar las guías para identificar algunas, las formas de las hojas. Lo que hay que hacer es extenderla bien, que las hojas no queden unas sobre las otras. Déjenme ver si tengo por aquí una imagen, ¿no? Por ejemplo, esta. Vean que, o sea, la flor queda aparte y la hoja aparte, ¿no? Entonces no va a estar encima la hoja de la flor. Hay que tratar de separarlo para que cada uno se seque de manera separada y bien. También dentro de las hojas tienen como un derecho y un revés, ¿no? Entonces en ese sentido vamos a tratar de que haya hojas que queden como al derecho y otras que queden al revés, ¿no? La vamos a torcer un poquito para que cuando quede aplastado podamos ver el envés, el haz y el envés de la hoja,